Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Autoralia, en el cual vamos a hablar de algo muy importante como es la vigencia de los derechos y cómo es que una obra pasa a ser del dominio público. Una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿en dónde yo puedo saber que una obra ya está en el dominio público? ¿Cómo es que yo puedo saber si ya puedo usar una obra sin otorgar regalías? Hay un listado en donde yo tengo que buscar y bueno, es algo muy sencillo, es algo que nosotros tenemos que hacer. La ley nos habla de que la vigencia de los derechos son 100 años posteriores a la muerte del autor, que es algo que debemos de considerar. México es el país que tiene una protección muy amplia, mucho más que en otros países y bueno, basándonos en el convenio de Berna, México fue que decidió y dijo yo quiero esos 100 años, hay otros países que son 75 y hay otros países que son 50. Cosas que tenemos que tomar en consideración cuando nosotros queremos hacer un análisis de dominio público, porque vamos a tener que checar la nacionalidad del autor, si la obra fue divulgada en México o en otra parte del mundo y sobre todo la fecha de la muerte. No existe un listado en el cual nosotros vamos a poder saber si hay una obra en dominio público. Eso no existe, no lo podemos nosotros revisar. Sin embargo, nosotros podemos hacer un cálculo basándonos en diversas cuestiones. La ley, como les mencionaba, nos dice la vigencia de los derechos es 100 años a partir de la muerte del autor y en algunas ocasiones es 100 años después de divulgada la obra. Y esto es cuando la obra así se da a conocer. Y en el caso de las obras en las cuales el titular primigenio no es el autor, van a ser que en cuanto fallezca este titular, entonces las va a poder explotar el autor y después ya serían los 100 años a partir de la muerte de este autor. Hay que considerar esto y en caso de que no esté el autor cuando fallece el titular, bueno, se va a hacer cargo el Estado. Pero tenemos que considerar estos 100 años. Ahora, el dominio público es una cuestión sumamente rigurosa, estricta, que nosotros tenemos que analizar y que no es tan fácil como decir, bueno, son 100 años a partir de la muerte del autor. Hay que considerar diversas cuestiones y una de ellas es los antecedentes legislativos que tiene el derecho de autor en México. Como tal, en un principio estaban regulados en el Código Civil y de ahí surgen los derechos de autor, de un Código Civil que decía tienes que registrar tu obra para poder tener derechos. Y eso hablamos de hace muchísimos años en los cuales si los autores no iban a registrar su obra, entonces no iban a poder tener derechos. Ojo, hay grandes muralistas que todavía eran parte de esa obra y no registraban sus obras. Entonces, aunque nosotros digamos, yo creo que siguen vigentes porque no han pasado los 100 años a partir de su muerte, pues hay que considerar que también pues aplicaba otra legislación, ¿no? Y así es como nosotros tenemos que ir adecuando. No es tan fácil el decir, bueno, son 100 años a partir de la muerte, pero ese es el principal vestigio. Hay que checar también la vigencia de derechos en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque el convenio de Berna le dice a cada uno de los estados, ustedes pueden decidir en dónde y cuál es la vigencia que ustedes pueden señalar. No todos tienen estos 100 años, como les mencionaba, México es el que tiene el plazo más amplio, pero en realidad también estamos hablando de países que tienen 50 años, que tienen 75, y eso es en lo que nosotros tenemos que verificar. Si la obra fue divulgada en otro país, si el autor es de otra nacionalidad, y entonces es así como nosotros podemos determinar si están o no en el dominio público. Y bueno, básicamente esas son las cosas que nosotros tenemos que considerar. No olvidemos que son 100 años a partir de la muerte. Eso es algo muy importante que bueno, nos va a servir muchísimo para saber cuándo ya podemos utilizar las obras. Hay obras clásicas que ya podemos nosotros utilizar, que nosotros, bueno, ya falleció hace muchísimos años. Entonces, eso nos va a permitir poderlos utilizar en producciones, en canciones, hacer remixes, hacer nuestras propias obras derivadas. Posteriormente haremos también un video sobre las obras derivadas para que puedan conocer y a lo mejor aprovechar todas estas cuestiones del dominio público. Y bueno, les mencionamos nuevamente, nuestro correo es cintia.castillo@autoralia.mx, búsquenos en nuestro Instagram y suscríbanse a nuestro canal para poder saber un poco más de estos temas de derechos de autor. Cualquier cosa, estamos en contacto y que pasen una buena tarde.